Bienvenidos, queridos hermanos, al curso básico de comunidad. En esta ocasión meditaremos el tema el cuerpo de Cristo. En muchas ocasiones hemos escuchado el concepto de que todos formamos parte del cuerpo místico de Cristo, pero pocas veces caemos en la cuenta del privilegio tan grande de ser insertados en Cristo para recibir de Él, como sarmientos en la vid, la savia divina de la vida eterna. Pero la pertenencia, al mismo tiempo que tiene este infinito privilegio, también trae consigo el compromiso de que, como órganos de un cuerpo, debemos esforzarnos a trabajar correcta y armónicamente en la función que nos ha tocado desempeñar. De otra manera, al igual que en la naturaleza, el cuerpo entero sufrirá las consecuencias. Antes de comenzar con el tema, reconozcamos la presencia del Señor entre nosotros. Dios amoroso y eterno, rico en misericordia y lento a la cólera, te invocamos el día de hoy para darte gracias por tu gran amor para con nosotros, ya que no solo nos has dado la oportunidad de ser tu pueblo, sino que yendo más allá, nos has constituido, a través del bautismo, en parte del cuerpo místico de tu Hijo. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por la salvación que con tu muerte nos has ganado. Gracias te damos, Señor Espíritu Santo, por los diversos dones con que a todos nos has enriquecido para servir a nuestros hermanos. Gracias, Virgen María, por ser el cuello de este gran cuerpo y que a través de ti se derramen tantas gracias para todos nosotros. Amén. Felicidades, maestro, por su presentación. La orquesta tocó maravillosamente todas las piezas. Muchas gracias, amiga mía. Pero en realidad debes también de felicitar a todos mis músicos, ya que todos hicieron un trabajo admirable. Sin el esfuerzo de ellos, no hubiese salido, como dices tú, maravillosamente. Eso es cierto, maestro. Pero sin su dirección, cada uno no hubiera podido hacer nada. Yo creo que la orquesta funcionó bien gracias a usted, de la misma manera que la iglesia funciona gracias a la dirección de Jesús. A ver, ¿cómo está eso de que de la misma manera que la iglesia? Yo no le encuentro ningún parecido. ¿Ha escuchado hablar del cuerpo místico de Cristo? No, nunca he oído hablar de ello. ¿De qué se trata? San Pablo, en su primera carta a los Corintios, dice que del mismo modo que todos los miembros del cuerpo humano, aun siendo muchos, forman, no obstante, un solo cuerpo, así también los fieles en Cristo. En ese pasaje bíblico y en el deseo de Jesús de que todos seamos uno, como Él era con su Padre, se basa la doctrina del cuerpo místico de Cristo. ¿Quieres decir que el ser parte de la iglesia, también soy parte del cuerpo místico de Cristo? Así es, por el bautismo todos formamos parte del pueblo de Dios, de la iglesia y por lo tanto del cuerpo místico de Cristo. La iglesia es ese cuerpo místico de Cristo. Recordemos todo lo que dice Cristo con respecto al bautismo. Cuando habló con Nicodemo, le dijo que a menos que un hombre naciera del Espíritu, no podría entrar al reino de los cielos. Y el reino de los cielos y el cuerpo místico de Cristo es lo mismo, ¿verdad? Así es. Por el bautismo somos renovados, renacemos en la vida de Dios y pasamos a formar parte de un reino nuevo, de una familia nueva, de la iglesia. Pero toda esta plática se inició con mi orquesta. Explícame de qué modo están relacionados. Mire, en la carta a los romanos, San Pablo nos dice lo siguiente: pues a la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros y todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada miembro está al servicio de los otros miembros. ¿Le encuentra algún parecido, maestro? Creo que sí. En mi orquesta somos muchos
y cada uno toca su propio instrumento, y estos son muy variados. Pero cuando tocan la misma partitura y están atentos al momento en que deben de participar, sale la sinfonía y somos en ese momento la orquesta, ¿verdad? Exacto. Del mismo modo, todos los bautizados tenemos una parte que tocar dentro de la partitura escrita por Dios y debemos de estar atentos al momento en que nos toca participar. En ese modo logramos la unidad y somos cuerpo místico de Cristo. ¿No es maravilloso? Sí que lo es. Nunca lo he visto así. Pero háblame más de esto. El cuerpo es un organismo vivo. En ese cuerpo, la vida de Cristo se comunica a los creyentes, quienes están unidos a Cristo de un modo real. ¿Se acuerda de la parábola de la vid y de los sarmientos? Sí, es cuando Cristo dice que los sarmientos dan fruto cuando están unidos a la vid y cuando se separan de la misma se secan. Eso es, al igual que los sarmientos reciben alimento de la planta, los creyentes recibimos vida de parte de Dios al estar unidos a Él, y de la misma manera, cuando nos separamos, nos secamos y perdemos la vida de Dios. De la misma manera que corro a un músico cuando insiste en tocar por su cuenta, ¿no es así? Sí, pero ya que estamos hablando de una orquesta, dígame, ¿cómo está formada? Bueno, los músicos se acomodan en grupos o secciones según el tipo de instrumentos que tocan. Por ejemplo, tenemos la sección de cuerdas, que son los violines, chelos, violas y demás de cuerda. Tenemos la sección de metales, donde están las trompetas, trombones, flautas y los demás instrumentos de aire de metal. Tenemos la sección de maderas, donde están los instrumentos de aire hechos en parte de madera, como los fagots y otros. Y por último, tenemos la sección de percusión, donde están los tambores, platillos y demás. Es decir, que de cierta manera están acomodados por comunidades. ¿Comunidades? Sí, de cierta manera, no lo había pensado de esa forma. Le hice esa pregunta para poder explicarle otra característica del cuerpo místico de Cristo. El cuerpo de Cristo también está organizado. Los creyentes se organizan en comunidades, las comunidades en parroquias, las parroquias en diócesis, y todas las diócesis forman a la gran Iglesia Universal, el cuerpo de Cristo. Y si un creyente se separa del cuerpo de Cristo, muere su vida espiritual. También una comunidad, parroquia o diócesis, si se separa del cuerpo de la Iglesia, pierde la vida de Dios. ¿Quieres decir que una comunidad o parroquia es como una sección de mi orquesta? Así es, una diócesis es una porción del pueblo de Dios, confiada a un obispo, para que con ayuda de todos sus sacerdotes sea su pastor. De esta manera, la diócesis, vinculada a su pastor, el obispo, y por él congregada en el Espíritu Santo, gracias al Evangelio y a la Eucaristía, constituyen una iglesia particular en la que está presente Cristo, y construir una sola iglesia, santa, católica y apostólica. ¿Y qué me dices de los músicos? Es decir, de nosotros. ¿Cuál es nuestro papel? El Espíritu Santo ha derramado en cada uno de nosotros carismas, es decir, dones, los cuales son como nuestro instrumento en la orquesta de Dios. Como cualquier músico, debemos de descubrir cuál es nuestro talento y ejercitarnos en su uso, para poder estar listos cuando nos corresponda tocar. Hay una gran diversidad de ellos, pero todos estos carismas están orientados al servicio del cuerpo místico de Cristo. Es decir, que algunos somos violinistas y otros flautistas. Sí, son muy variados y todos bellos. Entre ellos están el don de enseñar, el de curar, el del consejo, el de la profecía, el de lenguas, de sabiduría, el de interpretación de lenguas, etcétera. Pero estos no son todos, hay muchos más. ¿Y cómo sabemos cuál es? A cada uno de nosotros nos fue dado el carisma de acuerdo a la medida del don de Cristo, como equipamiento de los santos,
para obra del ministerio en vistas a la edificación del cuerpo de Cristo. A través de la oración y estando atento a las necesidades de nuestros hermanos, vamos descubriendo nuestro don o dones, porque todos estamos llamados a la santidad. ¿Todos? ¿También yo? Sí, todos. Pero Dios ha estructurado su iglesia de manera que la santidad la logremos estando en relación con nuestros hermanos. La vivencia de la iglesia no la podemos experimentar ni en multitudes ni individualmente. Tenemos que amarnos en lo concreto. Para que eso sea posible, yo necesito comprometerme con algunos para que el amor se profundice en nosotros. Por eso formamos comunidades, ¿no es así? Sí, la vivencia de la iglesia como cuerpo la vivimos cuando nos cuidamos unos a otros, cuando nos responsabilizamos por nuestros hermanos de comunidad, cuando gozamos y sufrimos juntos, caminamos y crecemos juntos. Como cuando todos mis músicos tocan. Sí, cada uno de nosotros vibra con el amor de Dios y sabe leer la partitura que para cada uno de nosotros ha escrito desde todos los tiempos y siguiendo la dirección de Jesús, es decir, su palabra. Entre todos tocamos la gran sinfonía de amor que el Señor ha creado. Gracias, amiga, por haberme explicado esto. A partir de hoy, cada vez que dirija mi orquesta, pensaré en lo que me has dicho. Y más aún, pondré al servicio de la iglesia mis dotes musicales, para enseñarles a mis hermanos lo que sé, y quizás podamos formar un grupo musical para mi parroquia. ¡Qué bien! Ya está descubriendo cuál es el don que Dios le ha dado, y comienza a ponerlo al servicio de los demás. Ojalá todos los cristianos hagamos lo mismo, y veremos cómo el reino de Dios se hace una realidad más profunda cada día. Hasta luego, maestro. Hasta luego, y que Dios te bendiga. Es así, queridos oyentes, como concluye el tema de hoy. Hagamos el firme propósito de tomar los carismas y dones que Dios nos dio y entonemos la parte que nos corresponde en la partitura divina que el Padre compuso para sus hijos. Si aportamos nuestra voluntad, Dios nos regalará la maestría necesaria para tocar el instrumento que nos ha correspondido en la vida de una manera magistral y soberbia, como elementos armoniosos insertados en el cuerpo místico de Cristo. Con estas palabras en nuestro corazón, despidámonos con nuestra oración final. Padre bueno, te damos gracias por habernos apartado un lugar en el cuerpo místico de Cristo y por permitir que la vida eterna nos alimente a través de tu Hijo Jesús. Danos, Padre, la fortaleza para no separarnos nunca y crecer cada día en la gracia de tu amor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús el Señor. Amén.